Muy bien, hermanitos, vamos entonces con la siguiente pregunta. Recuerden que estamos en estudios bíblicos de jueves y miércoles en vivo por medio de Zoom, con todos los hermanitos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Soy el pastor Martín Bonilla, y también con los hermanitos que nos acompañan de todo el mundo. La siguiente pregunta la hace la hermanita Carolina. Adelante. Hola, buenas tardes, pastor. Soy Carolina de México y mi pregunta es la siguiente. En el video que acaba de subir recientemente a sus redes sociales, que se llama ¿Cómo yo nazco de nuevo?, he visto que mucha gente está preguntando en los comentarios que qué pasa con el ladrón en la cruz. Por ejemplo, a él Dios no le pidió tantos requisitos para que él naciera de nuevo. ¿Qué pasa con él? Ok, gracias, hermanita. Bueno, miren, vamos a aprovechar esta pregunta, yo creo, para hablar de otros temas sobre el famoso ladrón de la cruz, porque la gente tiene muchas preguntas sobre él. Que si se llamaba Dimas, que si cumplió los requisitos que mencionas, hermana, que si Dios no le pidió tantos requisitos, que si se puede uno arrepentir entonces de última hora y uno será salvo, que cuál era ese paraíso del que habla ahí, que estarás en el paraíso conmigo, y que cómo es posible que le dijo hoy estarás, si Jesús no fue hoy al paraíso, sino hasta mucho tiempo después, que si acaso se adelantó. Hay muchas preguntas. Piensan que es contradicción bíblica y no, nada de eso. Y bueno, la verdad, yo creo que va a ser necesario que esto que voy a responder lo subamos en la página de la Biblia, dice así, porque estos tipos de estudios son de otro formato, como ya saben ustedes, son para los hermanos que hacen sus preguntas, luego tenemos charlas uno a uno bíblicas o ministraciones, seminarios, prédicas, y ya saben ustedes que esto es para la página de Prédicas y Estudios Amplios, que se llama Prédicas del Pastor Martín Bonilla. Ahí debería de aparecer esto, pero me parece tan importante, porque hace alusión al video anterior, que la vamos a subir también en la página La Biblia dice así. Sirve de que por ahí los que nos acompañan en esa página se acuerden que está este otro tipo de formatos de respuestas a preguntas de los hermanos que les pueden ser muy edificantes. Vayan a la otra página y nos sigan también, ¿vale? Entonces vamos a subirlo en La Biblia dice así. Entonces vamos a hablar sobre este ladrón de la cruz, que muchos llaman el buen ladrón, pero no era tan buen ladrón porque lo agarraron, ¿no? Lo pescaron. Pero es que lo correcto no es decir el buen ladrón, no hay buen ladrón. Es el ladrón arrepentido de la cruz, en todo caso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué diremos sobre este ladrón? Primeramente, que algunos llaman Dimas. Pues primeramente diremos eso, que no se llamaba Dimas. La Biblia no dice que eran Dimas y Gestas o... no aparece eso. Hay algunos evangelios apócrifos, que esos sí, pero son apócrifos, o sea, no es Biblia, son falsos evangelios, como el famoso llamado protoevangelio de Santiago, en donde ahí dice, según, o sea, les doy el dato, pero no es Biblia, o sea, ni le hagan caso. De ahí yo estoy explicando por qué surgió el que se llamaba Dimas, ¿vale? Es que en esos evangelios apócrifos, como el de Santiago, dice que José de Arimatea ahí hacía una declaración que decía, se llamaba Dimas, era de origen galileo, tenía una posada, atracaba a los ricos pero a los pobres los favorecía, y decía, aún siendo ladrón, se parecía a Tobías. Tobías es un libro de las Biblias católicas que no es canónico, ¿sí? Dice que se parecía a Tobías, dice, se robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, etcétera, etcétera. Dice, tales eran las fechorías de Dimas, pero eso está mencionado en un evangelio apócrifo. O sea, no podemos afirmar que se llame Dimas, o sea, que olvídenlo, no sabemos cómo se llamaba. Primero, vale, punto número 1. Luego, punto número 2 sería acerca de las preguntas que están haciendo, comentarios que hacen las personas en Facebook sobre el último video de cómo yo nazco de nuevo. Miren, ahí hay varios problemas. Se confunden las personas, primeramente porque están olvidando, no están tomando en cuenta las dispensaciones de las que estamos hablando. Un día daremos el tema dispensaciones, pero tú ya has oído al menos dispensación de la gracia, dispensación de la ley, ¿no? Dispensación del milenio, el reino milenial, etc. Bueno, son etapas. Están olvidando la dispensación a las que se refiere cada cosa. Ninguna persona antes de resucitar Jesús podía nacer de nuevo.
El nacer de nuevo está dado para los que después de resucitar Jesús recibían el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo precisamente en el Evangelio de Juan a sus apóstoles, les dijo, miren, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no les puedo enviar el Espíritu Santo, el cual les prometí de parte de mi Padre. Tenía él que ser resucitado, ¿sí?, y glorificado en un cuerpo perfecto y en victoria, para vencer a la muerte y pagar por nuestros pecados, pagar nuestra vida, para entonces al que se arrepintiera le pudiera él dar el Espíritu Santo. Él mismo lo dijo así, era el nuevo pacto de la gracia, hasta resucitar. Bueno, entonces son dos dispensaciones. Por supuesto que se equivocan diciendo que Dios no le pidió tantos requisitos para nacer de nuevo. Pues efectivamente, porque el ladrón de la cruz no nació de nuevo. Nadie del Antiguo Testamento podía nacer de nuevo, por esto que acabo de decir. Entonces, punto número 1, pues no nació de nuevo. Y otros dicen, bueno, pero se salvó, ¿no? Bueno, ese es otro segundo error. ¿Por qué? Porque no se salvó. Fue salvo después, que es diferente, ¿sí? El tema anterior que vimos de cómo yo nazco de nuevo, el tema era nacer de nuevo. El tema no era cómo es alguien declarado justo por parte de Dios o cómo obtener a alguien promesa de salvación. No, era nacer de nuevo. Entonces, lo que pasó con este ladrón de la cruz es que obtuvo promesa de salvación de parte de Jesús. No nació de nuevo, ¿sí? Pero ya estaba siendo declarado justo por Dios. Pero alguien que es declarado justo no se salva por ser declarado justo. Dios declaró a Abraham justo, a David como justo. Incluso, fíjense, ya en el Nuevo Testamento, después de resucitado Jesús y de que ya había llegado el Espíritu Santo, hombres como Cornelio, ¿recuerdan a Cornelio, el centurión romano? El primero de los gentiles que fue salvo y que recibió Espíritu Santo. Fíjense que Cornelio, dice la Escritura, ahí en el libro de los Hechos, por ahí el capítulo 10 me parece, que Cornelio no estaba orando, estaba en ayuno, era un hombre justo y piadoso, que creía en el Dios del pueblo de Israel, porque él era romano. Y fíjense a qué grado de justicia llegó, que Dios le mandó un ángel a decirle, Cornelio, tú eres justo delante de Dios. Tremendazo, tipazo. Le caes bien a Dios, casi le dijo. Es más, mira, tú, hombre justo, vas, tus limosnas, tus justicias y tus oraciones van a quedar delante de Dios, van a subir delante de Dios, pero no le dijo para salvación, le dijo para memoria. O sea, Dios se va a acordar de tus justicias, pero no le dijo, tú varón justo, ya eres salvo. ¿Qué es lo que le dijo a ese justo declarado hasta por un ángel? ¿Qué le dijo? Mira, vete y manda por alguien allá a casa de un tal Simón Curtidor. Allí está un Simón Pedro y lo traes. Él te va a hablar palabras por las cuales podrás ser salvo tú y tu casa. ¿Por qué si ya era justo? ¿Por qué no le dijo, ya hombre, yo te salvo y te declaro justo y ya te salvaste? ¿Por qué no nació de nuevo ahí? Porque como vimos en el video anterior, hay requisitos para nacer de nuevo. No era requisitos para ser declarado justo por Dios. Eso lo hizo con Abraham y con cualquiera que Dios quiera declararlo justo. Pero eran requisitos para nacer de nuevo. Y ni el ladrón de la cruz podía nacer de nuevo porque no había resucitado Jesús. Ni Cornelio podía nacer de nuevo, aunque ya había resucitado Jesús, porque no había oído el Evangelio. El ángel le dijo, ve y oye. Y si oyes y crees y te entregas a ese Evangelio, te salvas. Y si no, no. Porque un requisito, como vimos, es oír ese Evangelio y creerlo, ¿no? Requisitos 1 y 2. Entonces, ese sería otro de los errores, que no nació de nuevo, no se salvó en ese instante, obtuvo promesa de salvación porque Dios solo lo declaró justo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, esa promesa de salvación, ¿en qué consistía? Le dijo, vamos a leer de hecho el pasaje para que no nos equivoquemos, porque fíjense que a pesar de todo, sí cumplió con ciertos requisitos que hasta ese entonces le era posible cumplir. Lo que le era posible cumplir, sí lo cumplió, pero muchos no se dan cuenta. No se dan cuenta que el ladrón de la cruz, ¿a poco no se arrepintió? Sí, de hecho, hasta se le llama en algunos lugares el ladrón arrepentido. Entonces, ¿por qué algunos contienden diciendo, no, porque no le pidió Dios requisitos? No se arrepintió.
¿Sí se arrepintió? Por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver que cumplió otros tantos, vamos a ver. Pero leamos el pasaje, miren, dice, Lucas 23, 39 en adelante. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes a Dios, tú estando en la misma condenación? Fíjense que ahí la palabra más exacta sería estando en la misma sentencia. En el griego dice crima, que es sentencia, veredicto o las consecuencias del veredicto, ¿no? Juicio. Por eso ahí le pusieron condenación, pero no, Jesús no estaba condenado por nosotros, solo tuvo la sentencia, ¿sí? Por nosotros y la vivió ahí y pagó la sentencia, pero nunca cayó en condenación. La muerte no lo pudo retener. Entonces, vamos a leer correctamente, diría, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma sentencia o padeciendo la misma sentencia? ¿Sí? Dice, verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, fíjense, sus Biblias dicen así, lo voy a leer como dicen sus Biblias. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahorita explicamos esto. Pero ahora vamos parte por parte. Dicen que no cumplió tantos requisitos, pues los que podía sí los cumplió. ¿Sí? No podía nacer de nuevo y recibir Espíritu Santo porque nadie podía antes de resucitar Jesús, pero lo que podía sí. Por ejemplo, oír el Evangelio, que era el primer requisito para nacer de nuevo. Ya entendimos que ni siquiera a él le tenemos que pedir al ladrón que haya nacido de nuevo o decir que él nació de nuevo y que no cumplió requisitos y nació de nuevo. No, él no nació de nuevo, solo obtuvo promesa de salvación. Pero aún sí cumplió, por ejemplo, para poder ser considerado justo por Jesús, sí cumplió los primeros requisitos, por así decirlo, para que un hombre pueda creer en Jesús. Se cumple lo de Romanos que dice que no puedes creer en un Dios del cual no has oído. Entonces, fíjense, el ladrón, cuando le dice al otro ladrón, le dice, ¿no temes tú a Dios? Estando en la misma condenación. A ver, vamos por partes. ¿Quién le dijo a ese ladrón que Jesús era Dios? Porque dice, estando en la misma condenación. ¿Estando en la misma condenación que quién? Que el Mesías, que Jesús. ¿Sí? No estaba diciendo estando en la misma condenación que yo, sino que Jesús. Le dice que es Dios, lo reconoce como Dios. Alguien podría decir, no, él se estaba refiriendo al Padre, no temes al Padre, Dios. No, pero abajo va a confirmar en el verso 43 que se estaba refiriendo a Jesús, ahorita veremos. Entonces, ¿cómo reconoció a Jesús como Dios? ¿Por adivinación? O sea, él nunca había oído de Jesús, nació ese día, no vivía ahí en Jerusalén, o en Galilea, o en las tierras de Israel, ¿no vivía ahí acaso? Nació ese día y lo crucificaron y por adivinación dijo, ¿ese ha de ser Dios? No fue así. Era un ciudadano que vivía en medio de ellos, que lo capturaron por haber robado y lo sentenciaron. Pero él, cuando antes de que lo capturaran, en los 3 años y medio que Jesús anduvo predicando, él sabía quién era Jesús. Él oyó de Jesús. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, él no pudo adivinar que el que estaba crucificado ahí era Dios. ¿Adivinos? No, los adivinos no entran al reino de los cielos. No. Entonces, por algo reconoció. Ahora, otro. Dice en el verso, en el 41, dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cuando dice justamente padecemos, está reconociéndose como pecador y que merece castigo. En su corazón humilde y contrito, está diciendo, yo me merezco esto. Esto que he hecho está mal. ¿Y dónde reconoce que eso está mal? Al final de ese verso donde dice, pero ese Jesús ningún mal ha hecho. Nosotros sí. Él reconoce que lo que hizo está mal y reconoce que merece castigo.
Eso es humildad. Ahí empieza el arrepentimiento cuando uno reconoce. ¿Sí? Reconoció sus pecados y lo que merecían. Y lo corrobora diciendo, juntito, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Fíjense qué humilde. ¿Sí? Y luego reconoce que Jesús no hizo nada malo. Dice, ese ningún mal ha hecho. Pero cuando reconoce que ese que estaba crucificado, Jesús, no había hecho ningún mal, y habiendo él ya oído el evangelio, porque entendamos, vuelvo a decir, solo un insensato diría que él ahí se le ocurrió decir que ese Jesús era Dios y que tenía un reino y no sé qué abajo dice, ¿no? No fue porque lo inventó. ¿Quién le dijo? Tuvo que haber oído lo que predicaba Jesús, que antes no lo quiso creer, que no quiso temer a Dios, que quiso robar en lugar de atender a ese mensaje. Bueno, muy su problema, pero de que había oído del tal Jesús, ¿a poco crees que nadie sabía quién era Jesús? O sea, todo el mundo sabía quién era Jesús, era el que decía ser el Mesías, todo el mundo sabía. Algunos iban a verlo por multitudes, otros no, se quedaban, pero todos sabían. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús se les presenta a los que iban en camino a Emaús? Y le dice, ¿qué van platicando? ¿Y qué le dicen a Jesús sin haberlo reconocido? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en estos días aquí en Israel? O sea, ¿qué preguntas haces? O sea, todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo conocía a Jesús. No todo el mundo le creía, pero todo el mundo lo conocía. Fue un hecho supremo en esos días. Entonces, no me digan que el ladrón no escuchó lo que Jesús predicaba. Sí lo escuchó, pero no lo creyó. Y estando en la cruz, lo creyó. Y por eso, no por adivinación, dijo, ahora ya temo a Dios yo. Mis hechos son malos. Los de él no. Él es justo. Él no merece eso. Ahora le creo. ¿No temes tú, ladrón, a Dios ni estando en la misma situación? Fíjense, ya reconoció todo, ya oyó, ya creyó, ya reconoció a Jesús como Dios. Ahí están los primeros 3, 4 requisitos cumplidos. Luego dice otro, en el 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ver. Por ahí alguien que comentó me dijo, tú, pastor ignorante, que no te das cuenta que él no pudo creer en el Jesús resucitado porque no lo vio resucitado. Yo, pero primero ya explicamos, no se trataba de nacer de nuevo ahí, sino de ser declarado justo por Dios y recibir promesa de salvación. Pero aparte, por favor, o sea, un poquito de sensatez tengamos. Miren, cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué está diciendo al decir, tú vendrás otra vez en tu reino? ¿Qué está diciendo? Yo creo que tú vas a resucitar. O sea, ya ahorita te están matando, pero yo creo que vas a volver a venir. Ahora dime si no creyó que Jesús resucitaría. Lo que pasa es que los incrédulos ni viendo creen. Pero este sí creyó que Jesús resucitaría. ¿Y cómo sabía? A ver, ¿quién le contó que ese Jesús decía que iba a volver otra vez en un reino de Dios? ¿Quién le contó? ¿A poco ahí lo inventó el ladrón? No, ya había oído el evangelio. Y ahí decidió creerlo todo. ¿Sí? Acuérdate de mí. Su manera de pedir perdón. Ya está confesando a Jesús como el que vendrá de parte de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya lo está reconociendo como el Mesías. Y tenía que creer eso, porque si no crees que yo soy, quien digo ser, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, en tus pecados moriréis. Pero el ladrón sí lo reconoció y lo confesó, y además públicamente. Y al ladrón hasta lo reprendió. Y ya que lo reprendió, Señor, yo sí te reconozco. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque vendrás en tu reino, tú no te vas a quedar ahí muerto. Y tu reino no es de este mundo. Acuérdate de mí, que yo voy a morir. ¿Cómo te vas a acordar de mí si soy un muerto? Ya creía el evangelio a los muertos. El que cree en mí, que dijo Jesús, el que cree en mí no morirá jamás, pero además si estuviera muerto, vivirá. Eso ya lo había creído el ladrón y le dijo, acuérdate de mí. O sea, todo el evangelio lo creyó. ¿Por qué me dicen que no cumplió los requisitos? Oír, creer en Jesús, arrepentirse, humillarse, reconocer sus faltas y sus culpas y su castigo que merece, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, acuérdate por favor de mí, ten misericordia. Es su manera de decir, ten misericordia, acuérdate de mí. Tan humilde que ni siquiera se atrevió a decirle, perdóname, ¿no? O sea, yo te pido perdón y tú me limpias. No, solo dijo, acuérdate de mí.
Así, lo que tú decidas, acuérdate, su humildad. Y Dios, o sea, ya lo está reconociendo como Dios que vendrá en un reino de arriba. ¿Sí? Creyó que resucitaría. Entonces, dense cuenta que hasta ese punto cumplió todos los requisitos, excepto el de recibir Espíritu Santo, porque eso Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan: hasta que yo me vaya de entre ustedes, o sea, muera, podré enviarles el Espíritu Santo. ¿Sí? Tal fue así que cuando el primer día que resucitó, se apareció a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, entonces hasta donde podía lo cumplió, pero además el tema no era nacer de nuevo, sino, en el caso de él, sino, ¿qué pasó con él? Solo fue declarado justo y promesa de salvación. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Se salvó o no se salvó? Bueno, sí, pero fue después. Y ahí vienen las otras preguntas. Acuérdense que muchos dicen que si se pueden arrepentir de última hora, que cuál era ese paraíso, que por qué le dijo: hoy estarás conmigo. Expliquemos eso primero. Hace un rato leí el versículo 43, les dije, como lo dice su Biblia. Pero ahora veamos, es que eso está mal. En sus Biblias dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero resulta que con las mismitas palabras, no le cambiemos ni una sola, con las mismitas palabras, si lo decimos sin la coma que le agregaron, dice otra cosa. ¿Por qué? El hombre le agregó comas donde le plació, donde le dio la gana a la escritura de Dios, a los manuscritos más antiguos, originales que existen, el manuscrito vaticano, el manuscrito sinaítico, el códice alejandrino, que no tienen comas, no existía la coma en el griego, y el hombre se la puso donde le pegó la gana. ¿Quién dice que ahí va una coma? Entonces, si leemos el mismo pasaje con las mismas letras, dice así: de cierto, a ti te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Fíjense qué diferente de te digo que hoy estarás conmigo. En el griego dice: amen su lego semeiron meta ego eimi enjo paradeisos. ¿Qué significa esto? Palabra por palabra, o de a dos o tres para que le entiendan. Amen su lego. De cierto, a ti digo. Amen su lego. Semeron, hoy. Meta es con. Ego es mi o migo. ¿Sí? Conmigo. Meta ego, conmigo. Eimi, estarás. En, también significa en. Jo, significa él. Paradeisos, paraíso. Entonces, así tal cual palabra por palabra, dice: cierto a ti digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Así dice literal. Pero ¿qué pasa si yo le pongo una coma donde quiera? Si yo le pongo la coma en digo, va a decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si le quito esa coma o se la pongo en otro lado, por ejemplo, en lugar de digo, se la pongo en hoy, como debe de ser de hecho, es: de cierto a ti te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, no iba a ser ese día en el que iba a estar en el paraíso, porque Jesús no bajó ese día al paraíso o estuvo en el paraíso, ¿sí? Y ahorita vemos qué pasa con eso. ¿Sí? Y bueno, fíjense, esto pasa en otras partes de la Escritura, como recuerdan el video que subimos que se llama Día Exacto de la Muerte y Resurrección del Señor Jesús, en donde vemos que la gente cree que resucitó en domingo, porque en Marcos 16:9 pasó lo mismo. Le ponen la coma, es más, le pusieron 4 comas, o sea, se le dio el vicio de la coma al escritor y pone: habiendo, coma, pues, coma, resucitado Jesús por la mañana, coma, el primer día de la semana, coma. O sea, no, en la Biblia, en los manuscritos no tiene comas. Si le ponen la coma así, entonces dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Ahí dice que fue el primer día, el domingo, ahí dice, con las comas. Se le apareció entonces a María Magdalena. Bueno, pero si le quitas las comas o si se las pones donde debe de ser realmente, dice, como de hecho es realmente, dice así, la Biblia realmente dice: habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana el primer día de la semana se le apareció a María Magdalena. Es el mismo texto.
pero se la pongo en otro lado, dice que resucitó en la mañana del domingo. Y si se lo pongo, la coma se la quito, se la pongo antes, dice, estando ya pues resucitado Jesús. Entonces, en la mañana del primer día de la semana se le apareció a María Magdalena, pero es que ya estaba resucitado, ¿sí? Bueno, ese es otro tema. Pero, entonces, lo correcto es, de cierto a ti te digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Eso es lo correcto. En segundo lugar, también se demuestra que no era el hoy estarás conmigo, aparte del texto que ya vimos, porque ni el mismo Jesús fue hoy, ese día, ¿a cuál paraíso? Sí, dice la Escritura que él iba a bajar en Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, o corazón de la tierra, o sea, en el Seol, ¿sí? Entonces, ¿a dónde fue ese tanto Jesús como ese ladrón con esa promesa de salvación? Al paraíso no fue ese día, ya lo demostramos, ¿no? Sí estarás conmigo en el paraíso, pero no es hoy. Hoy te lo digo yo, de cierto te digo hoy. Entonces, ¿a dónde fue? A donde sabemos que iban todas las personas que morían antes de que Jesús resucitara. Al seno de Abraham, que es el Seol. Seol es en hebreo, Hades es en griego, infierno es en español, es lo mismo. Fue al infierno, o Hades, o Seol, en el corazón de la tierra está, dijo Jesús. ¿Y a qué fue? Bueno, fue a predicarles a los que estaban en el seno de Abraham hasta ese entonces. Después ya no aplica eso. Pero en ese entonces, esos cautivos que antes habían cometido algún pecado, pero que eran hombres justos, estaban en el seno de Abraham. Y ahí dice la Escritura que bajó el Señor, ¿y a qué? A predicarles para después podérselos llevar si creían en su predicación. Eso ya vimos que Mateo 12:40 dice que ahí bajó el Señor Jesús 3 días y 3 noches. En primera de Pedro 3:18 en adelante dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo este Cristo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en espíritu, fue también y predicó a los espíritus cautivos, que en tiempos pasados habían pecado alguna vez cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, etc. Fue a predicarle a los hombres justos que habiendo pecado, pero siendo justos, estaban en el seno de Abraham. ¿Para qué? ¿Y por qué predicarles? Porque dice la Escritura que la salvación a fuerza es por la locura de la predicación. Ellos tenían que oír la predicación. Yo no dije que Jesús fue a predicarles. La Biblia dice Jesús fue en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados o cautivos en el seno de Abraham. Les predica, y lo confirma 1 de Pedro 4:6, donde también dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que aunque hayan sido juzgados según en carne los humanos, puedan vivir según Dios en espíritu. ¿Quién les predicó a los muertos en el seno de Abraham? Jesucristo mismo, lo dice la Biblia. A eso bajó. Y luego, ¿qué pasó con esos que les predicó y que creyeron en su predicación? Que quizás les haya dicho, creen que yo puedo sacarlos de acá, yo soy el enviado de mi Padre, y les predicó, y ellos creyeron. Y una vez que creyeron todos esos hombres justos, entre ellos el ladrón de la cruz, que no bajó al paraíso, sino al seno de Abraham, entonces Dios ya después se lo lleva al paraíso. ¿Cuándo? En Efesios 4:8 dice, por lo cual dice la Escritura, y subiendo a lo alto se llevó consigo a los cautivos, y dio dones a los hombres. Y dice en el 9, ¿y eso de que subió a lo alto qué significa? Pues que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. El verso 10 dice, y ese que descendió es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. Ya les predicó, y subiendo él a lo alto se lleva consigo a esos cautivos del seno de Abraham, que ya habían creído y son, aparte de justos, ahora salvos, para arriba. Y ahí fue cuando el ladrón fue salvo. Antes no, antes solo era considerado justo, así que no nació de nuevo, ¿sí? Y esto es lo que sucedió. Por lo tanto, nadie en el Antiguo Testamento podía nacer de nuevo o recibir Espíritu Santo. Dicen que él no se bautizó. Bueno, tampoco Abraham, tampoco David, ¿no? Y además el tema era nacer de nuevo, ya dijimos, ¿no? Y el ladrón no nació de nuevo.
Y aparte en el tema nacer de nuevo, claramente explicamos que incluso el bautismo en agua es cuando ya es uno nacido de nuevo. Todos en la Biblia primero recibieron Espíritu Santo y luego dijeron, aquí hay agua, ahora que se bautice, pero ya tenían Espíritu Santo. Entonces, si no se bautizó, de todos modos ese no es un requisito, sino un requisito para continuar en la gracia o en la salvación en todo caso. ¿Qué más? Bueno, pues ya lo mismo aplica para las preguntas que tienen acerca de ese ladrón, de que si uno se puede arrepentir de última hora, sí se salva uno como el ladrón, dicen. Y que si es verdadero arrepentimiento el de última hora. Bueno, depende. Para eso te recomiendo que veas el video que tenemos en nuestro canal de YouTube que se llama ¿Es verdadero arrepentimiento si uno lo hace hasta que uno ya tenga síntomas de enfermedad o de virus? Y ahí vas a ver, como ahorita te diré también, que ahí depende porque Dios sí puede perdonar a alguien que se arrepiente verdaderamente de última hora, pero tiene que cumplir los requisitos bíblicos. O sea, tuvo que saber de qué se arrepiente, tuvo que haber oído el Evangelio, ¿sí? Para creer en ese Jesús tuvo que saber quién es Jesús, qué dicen de Jesús para decir yo creo, si no, ¿de qué se arrepiente? ¿Sí? A un católico, por ejemplo, le tuvieron que predicar que la idolatría es pecado, si no, ¿cómo va a decir ya me arrepentí si nadie le dijo que la idolatría es un pecado? Tiene que decir, ¿en serio? Sí, lo dice la Biblia, sí, me arrepiento. Solamente así, tuvo que haber oído. Entonces, depende. Aparte, la mayoría, el ladrón de la cruz sí se arrepintió, se ve claramente, y Jesús lo sabe todo. Nosotros no leemos mentes y corazones, Jesús sí. Jesús no necesitaba que nadie le dijera qué cosas porque conocía las mentes de los corazones de las personas, dice la Escritura en los Evangelios. Entonces, el ladrón oyó, creyó, reconoció a Jesús, pidió perdón y todo, y Jesús dijo, yo sé que, él sabiendo todo, ha de haber dicho, a mí nadie me engaña, yo sé que este está bien arrepentido, tú vas a estar conmigo en el paraíso, te declaro justo, punto. Pero nosotros, ¿cómo sabremos que alguien que le predicamos de última hora en la cama de un hospital fue verdadero arrepentimiento? Si predicándoles sin hospital y en vivo y les predicamos y no se arrepienten de verdad, el 99% de cristianos luego no dan frutos dignos de arrepentimiento, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo sabes que el del hospital se salvó? Si el 99% de cristianos no se arrepiente de veras, muchas veces. Y ya no lo sabes, te quedará la esperanza, pero no lo sabes. Otra, muchas veces eso que las personas que dicen arrepentirse de última hora sienten, no es arrepentimiento, y ellos se engañan a sí mismos. ¿Y qué es? Miedo. Miedo a la muerte, miedo al infierno, pero no es arrepentimiento. ¿Cómo lo sabes? Yo he conocido casos en donde, por ejemplo, por ahí a alguien lo secuestran y ya le tienen la pistola aquí y lo van a matar y todo, y ese alguien dice, ay no, Dios mío, perdóname, me arrepiento, si me salvas, Dios mío, yo me arrepiento. Vale, y resulta que el ladrón se fue, nomás se llevó sus cosas y ahí lo dejó temblando de miedo. Cuando vio ya la libró. ¿Qué lo encuentras haciendo después, a los 3 días, a los 3 meses? En su vida mundana igual. ¿Dónde está que se arrepintió? Pero si a ese le hubieras predicado en el instante, diría, sí, me arrepiento. Pero no era arrepentimiento. Y nosotros lo asumimos que no es arrepentimiento. No lo sabemos, pero se asume por experiencia y hasta estadística. Ahora, ¿que es posible? Sí es posible, pero falta ver que verdaderamente sea arrepentimiento. Entonces, bueno, ya nada más el tema completo, chécalo en el video que te comento. Y bueno, creo que eso es todo lo que hay que decir sobre este ladrón de la cruz y sobre si cumplió o no los requisitos, si se salvó o no, etc. Si hay alguna otra duda, pues ya la veremos después. Mientras tanto, espero haberte edificado, hermanita Carolina, y vamos con la siguiente pregunta, que es del hermanito o hermanita que sigue, que es, pues la hermanita Carolina, que tenía 2 preguntas, que saque la segunda de una vez. A ver, adelante. Muchas gracias, pastor. Mi pregunta 2 es acerca del bautismo. Y bueno, quería preguntar si es bíblico que uno se bautice solamente en el nombre del Señor Jesús, como dicen algunos que se llaman unitarios, unicitarios, y también son conocidos como los solo Jesús. Ok, muy bien, pregunta muy interesante. Ya no da tiempo contestarlo ahorita, pero les sugiero que lo vean en el siguiente estudio y también siguiente video que vamos a hacer, ahí respondemos. ¿Te gustaría encontrar todas esas respuestas a tus preguntas en orden alfabético y con un solo clic? Por ejemplo,
Aquí damos clic en la letra S y encontramos sexualidad, sábado, soltería, sueño, suicidio, etc. Si ahí damos clic en el tema sexualidad, encontramos preguntas que nos han hecho sobre, por ejemplo, sexo oral. ¿Se puede tener sexo oral en el matrimonio? ¿Es pecado el sexo oral en general? ¿Habla el libro de Cantares sobre el sexo oral? O en el mismo tema sexualidad encontramos también el tópico sexo con fantasías, donde nos han preguntado cosas como ¿son fantasías sexuales las que menciona la esposa de Salomón en el libro de Cantares? ¿O es pecado usar juguetes sexuales con el cónyuge? Etcétera. Y ya, si das clic en la pregunta específica, ingresas al audio o video de tu respuesta. Por ejemplo, damos clic en la pregunta ¿es pecado el sexo oral? Y obtenemos esto. Bien, hermanitos, continuamos con el estudio. Entonces, la siguiente pregunta nos la hace el hermano Francisco de Argentina. Dice que si es pecado el sexo oral en lo general. Bueno, al respecto de esta pregunta vamos a la Biblia y vamos a ver que en el libro de... Y así, en cada letra del alfabeto, por ejemplo, en la D encuentras divorcio, diezmo, donar órganos, etc. Todo esto, organizado de esta manera tan fácil de navegar, lo encuentras en nuestro sitio web www.labibliadice.net. Aunque también están en esta página de Facebook y en este canal de YouTube llamados ambos Prédicas del Pastor Martín Bonilla, Estudios y Seminarios Bíblicos. Pero si aquí te cuesta trabajo hallar el contenido entre tantos videos y temas, ahí está en ese nuestro sitio web www.labibliadice.net, organizado alfabéticamente. Solo te pedimos que nos tengas paciencia porque recién estamos cargando todo ese material que tenemos en videos y en audio sobre todas estas dudas de los hermanos. Pero en breves semanas ya estará disponible, si Dios lo permite, todo este contenido actualizado a la orden tuya. Te esperamos. Dios te bendiga.